Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a esta su cita con las finanzas personales responsables y sensatas y la inversión consciente. Nos encontramos como todas las semanas en Value School y esta tarde acabamos el mes de mayo con una presentación del libro. Saben que durante todo el mes programamos a razón de un acto por semana, generalmente los miércoles, ocasionalmente los jueves, que tienen que ver con un hito de lo que denominamos Ruta Value, que es un itinerario pedagógico que está en la parte de blog de nuestra página web, valueschool.es. Cada mes tiene un tema. El de este mes era la gestión activa y la gestión pasiva. La semana pasada tuvimos a Martín Huete y Xavier Brun, que nos hablaban de la diferencia entre gestión pasiva y activa. El vídeo está ya en YouTube, está circulando y la verdad es que bueno, agradecemos la enorme difusión que los vídeos tienen en promedio. Tenemos en una semana un tema tan especializado como es este de inversión, pero aunque sea enfocado al gran público, son vídeos que obtienen más de 1.000 visitas, 1.500, 1.200, lo cual nos alegra muchísimo porque vemos que hay demanda y que el material se acoge con muy buena, tiene muy buena recepción. Esta semana vamos a hablar, como digo, de una presentación del libro. Saben que tenemos una vez al mes un gestor invitado, otra tenemos una clase magistral, lo llamamos Masterclass, es economía generalmente aplicada a la inversión o algún tema de finanzas aplicado a la inversión. Después tenemos actividades un poco para todos los públicos de fomento del ahorro o de difusión de las finanzas personales más básicas y todos los meses comentamos un libro bien sea de la colección que publicamos con Deusto. Los libros de inversión se pueden encontrar en nuestra sección de libros en la página web, en valueschool.es, o bien un libro de un autor invitado, como es este caso. Antes de dar paso al presentar al autor y el libro en cuestión, me gustaría decirles varias cosas. En primer lugar, que muchísimas gracias por la acogida que ha tenido el podcast de Value School, que ya está en iVoox, y en iTunes o iTunes, y bueno, pues su buena acogida nos ha hecho llegar ya a las 1.000 descargas, lo cual es, bueno, de nuevo, supera nuestras expectativas, mayores expectativas. Ha sido una grata sorpresa, muchísimas gracias. Otra es que saben que queda poquito más de una semana para cerrar el plazo de matriculación en la Escuela de Verano de Inversión en Valor de Value School. Es una actividad pionera destinada a jóvenes de 18 a 25 años y bueno, de nuevo, nos han abrumado las candidaturas que han llegado. Seguimos porque respetamos ese plazo de matrícula. Si alguno quiere presentar su candidatura, tiene pues unos 9 días más. El día 8 de junio cerramos el plazo. Y bueno, también me alegra mucho que haya tenido tanta buena acogida entre los jóvenes a los que va destinado el proyecto. Y los actos del mes de junio ya están programados. A lo largo de esta noche quizás o mañana seguro estarán ya puestos en la página web, en la sección de eventos, pero ya hoy pueden encontrarlos en el perfil de Facebook de Value School y allí mismo pueden encontrar el enlace que les llevará al alta para el acto. Hay que recibir un código de la plataforma Eventbrite, es un QR, lo enseñan en la puerta de la sala de Value School y ya les franqueamos el acceso. Y hechos los anuncios, y como yo no soy el protagonista, aunque sea el único que habla en estos primeros minutos, ya voy a dedicarme a presentar y a dar su tiempo, porque se lo merece, al invitado de esta noche, que es Juan Serrano García. Juan, ¿cómo estás? Te voy a pedir, Juan, por favor, que coges el micrófono, si no, no te van a oír. Eso, das al interruptor, ahí estás. Juan Bautista Serrano García es director del Departamento de Planificación y Análisis de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. ¿Lo he dicho bien, Juan? Perfectamente. Perfecto. Bien, es que es largo, pero bueno, estoy leyendo, no tiene mucho mérito. Actualmente dirige el Máster de Supervisión del Banco de España y participa en el Plan de Educación Financiera de esta entidad. ¿Tenéis un plan en el Banco de España? ¿Finanzas para Todos, creo que se llama, algo así? Sí, tenemos un plan de finanzas para todos y luego hay unos planes especiales para profesores de instituto, también hay para jueces y magistrados y yo participo en estos dos últimos y realmente es una de las actividades que realizo que me resultan más gratificantes, la educación, financiera. Lo entendemos muy bien porque el único propósito de Value School es precisamente es difundir la educación financiera y la inversión consciente y sensata. Juan, de todas formas, aunque después podamos hablar de esa vertiente,
de tu trabajo. Hoy estamos, bueno, para centrarnos en este libro, en El inversor tranquilo, que por cierto pueden hacerse con un ejemplar en el mostrador que está en el vestíbulo de Value School. Está a la venta y por su editorial, Díaz de Santos, y es un libro, bueno, yo lo he leído para prepararme la entrevista. Como ven, no es un libro de bolsillo, ni mucho menos, pero claro, el tema tampoco lo es. El tema es un tema complejo que Juan aborda con rigor, de forma muy exhaustiva, pero también con ánimo divulgativo, que es lo importante. Juan, ¿por qué escribiste El inversor tranquilo cuando podemos decir que libros sobre inversión no faltan? Y sobre bolsa, que además es un tema que está muy de moda. Sí, pues yo en este ámbito soy autodidacta. A mí me atrajo desde muy joven la bolsa. Y bueno, y empecé a invertir y lo hice francamente mal. Lo hice francamente mal. Cometí todos los errores que se podían cometer. Compré chicharros, no diversifiqué, compré y vendí compulsivamente. Juan, en fin. para la audiencia que no es especializada, explícanos un término de así del gremio como es los chicharros. ¿A qué te refieres con chicharros, Juan? Pues empresas de muy pequeño valor que tienen una volatilidad enorme y con las que se corre mucho riesgo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pero a mí el tema me seguía atrayendo, ¿no? Y empecé a leer, empecé a organizarme, empecé a pensar cómo tenía que hacerlo. Yo quería ser un inversor de bolsa de largo plazo y nada, me empecé a establecer unas reglas de cómo tenía que actuar y en la medida que me iba organizando reglas me iba yendo mejor. Y entonces en un momento determinado pensé, yo esto lo tengo que organizar bien y voy a escribir lo que a mí me hubiera gustado, hubiera necesitado leer cuando yo empecé a invertir en bolsa. Y surgió este libro. Y yo inicialmente pensé en un libro de autoayuda, de algo muy simple, es decir, voy a explicar conceptos básicos que un inversor novato tiene que conocer. Pero luego cuando lo terminé dije, es que esto es así porque lo digo yo, ¿no? Y entonces empecé a buscar argumentos de por qué era lo que... Y puedo decir que cambié mucho de opinión al pensar sobre las cosas y al argumentarlas. Y al final la verdad es que me salió un manual de bolsa. Me salió un manual, un ensayo, algo mucho más complejo de lo que yo había previsto. De todas maneras, y la verdad es que el libro tiene capítulos que no son sencillos. Yo, una vez terminado, los dividí en dos grupos, los blancos y los negros. Los capítulos blancos son capítulos que se pueden leer fácil, que son más divulgativos, y los capítulos negros son capítulos más complejos, y yo establecí una guía del lector de manera que este libro pues sirva un poco para todos, para el que empieza en bolsa, que se lea los capítulos blancos y medio algo de los capítulos negros, y luego ya a medida que vaya sabiendo que entre también en los capítulos negros. Y este es un poco el origen de este libro. La verdad es que efectivamente, como le comentaba yo antes a Juan, el libro tiene 510 páginas aproximadamente y puede valer perfectamente es como un manual de un curso de bolsa que perfectamente podría caber en algún máster, en alguna titulación universitaria. Y es cierto que tú provees además de una especie de guías de lectura, un resumen al final de cada capítulo, una introducción al principio de cada uno y como recomiendas también en el prólogo, se puede uno leer el libro yendo a los resúmenes o a las introducciones. Te llevas el meollo, ¿verdad?, de cada capítulo, sin entrar necesariamente en aquellos en que ya desmenuzas la matemática de la inversión. Sí, pero no debemos olvidar que este libro tiene un objetivo muy claro y es dar unas reglas prácticas muy concretas de inversión que establezco al final del libro, ¿no? Y todo el argumentario trata de fundamentar esas reglas y bueno, a veces el argumentario pues no es simple, ¿no? Pero me parecía importante argumentar. A mí me ha gustado la claridad con la que escribe, está muy bien escrito, es riguroso y exhaustivo, pero no se hace para nada
plúmbeo, ¿no? ni pesado, no es árido. Especialmente los capítulos más divulgativos, que los hay y muy interesantes, son, vamos, no tienen desperdicio, son una delicia. Juan, si te parece, vamos a pasar, tienes unas diapositivas preparadas. Ya nos has explicado por qué has escrito el libro. Recomiendas, evidentemente, la inversión en bolsa antes que otras incluso. Entiendo yo, antes, por ejemplo, que la de la vivienda o incluso en títulos de deuda. ¿Por qué es eso? ¿Por qué estamos pasando a invertir en activos reales como opción preferente? Bueno, aquí te voy a contar una anécdota, porque cuando escribí el libro, cuando publiqué el libro, hubo bastantes comentarios en las redes sobre este libro que yo no presenté porque, bueno, trabajo en el sector financiero y tampoco quería yo darle mucho aire, ¿no? Y me chocó. Y una de las cosas que ocurrió es que, ¿cómo se llama este portal de pisos? El Idealista sacó una nota de mi libro diciendo las causas por las que yo decía que era mejor invertir en bolsa que en vivienda. Y la verdad es que me quedé bastante sorprendido. ¿El Idealista estaba de acuerdo o yo te lo no discutía? lo sé. Porque ellos se dedican a la vivienda, es decir... Yo no lo sé. Entonces sí que es cierto, me chocó, me llamó la atención porque era un artículo extenso que sacó Idealista. Y simplemente describía las causas por las que yo decía que la inversión en bolsa es más adecuada o es mejor que la inversión en vivienda. Yo esto creo que hay que matizarlo. Evidentemente, la mejor inversión que uno puede hacer en la vida es en su vivienda, y esto yo no lo discuto y además lo digo en el libro. Cuando ya compramos viviendas para alquilar, tenemos que pensar en lo que estamos haciendo, ¿no? Y sí que es cierto que la vivienda para alquilar en relación a la bolsa tiene unos inconvenientes que yo describo en un capítulo. Bueno, cuando uno compra viviendas diversifica menos que cuando compra bolsa. Este es un problema. Los costes de comprar vivienda son mayores. Los costes, me refiero a la fiscalidad, impuestos, etcétera. Es un bien menos volátil. Es decir, la rentabilidad no está nada claro que sea mayor. Yo creo que a largo plazo la bolsa da más rentabilidad que una vivienda. Lo que sí que tiene la vivienda es el valor de la localización. Es decir, una vivienda en un buen sitio puede revalorizarse mucho, aunque los sitios buenos cambian con el tiempo. Y lo que en un momento es un sitio bueno, al cabo del tiempo deja de serlo, y al revés, ¿no? Bueno, invertir en vivienda tiene inconvenientes, pero en modo alguno yo digo que es una mala opción, ¿no? No, desde luego en el libro no lo afirmas, ¿no? Pero tu preferencia es Mi la preferencia bolsa. es la bolsa. Es más líquida, se puede diversificar mejor, se entra y sale más rápido y es mejor. Y luego también comparo la inversión en bolsa con la inversión en pasivos, en deuda, y la comparo con la deuda del gobierno. Realmente aquí sí la diferencia es relevante. A largo plazo la bolsa bate con mucho a la deuda, como no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Nos explicas esa afirmación? La bolsa tiene un interés natural. Luego, si quieres, desarrollamos un poco este concepto, pero en la bolsa, en el largo plazo, se gana dinero por una razón muy concreta que trataré de explicar. Y en la deuda, pues se gana dinero porque lo paga el deudor. Y desde luego, si compramos deuda segura, que es la deuda del gobierno, el gobierno no va a estar dispuesto a pagar mucho dinero. De hecho, la rentabilidad libre de riesgo histórica en Estados Unidos de largo plazo es prácticamente nula, si descontamos la inflación, ¿no? Entonces, en ese sentido, y la del bono de 10 años, pues la rentabilidad media histórica de la deuda del bono americano a 10 años es de 1 y pico, frente a una rentabilidad de la bolsa del 6, es decir, que la multiplica por 4 la rentabilidad de la bolsa a la de la deuda. ¿Y piensas que la deuda pública, o bueno, títulos de deuda en general, es una buena protección contra la inflación? Es decir, bueno, porque muchos portfolios la contienen precisamente para eso, ¿no? Para amortiguar esas volatilidades, el trozo seguro de mi cartera está en deuda.
Sí, evidentemente como elemento de disminuir la volatilidad de una inversión, la deuda es estupenda, siempre que sea deuda segura, ¿no? Y no de muy largo plazo, porque entonces ya le metemos también volatilidad al precio de la deuda. Pero sí, indudablemente como medio de reducir la volatilidad de una cartera es un medio muy útil, ¿no? Y porque la bolsa, el problema que tiene es la volatilidad, que hablaremos también de la volatilidad. Por supuesto que sí. Juan, ¿qué rentabilidad puede esperar un inversor que invierte en bolsa? Porque hablas en el libro de rentabilidad histórica, rentabilidad natural de la bolsa. Mira, es que tienes además una diapositiva preparada. Sí, yo he puesto aquí un número, el 6, que es un número mágico. Jeremy Siegel tiene un libro muy bonito que se llama Acciones para el largo plazo, Stocks for the Long Run. Juan, me voy a permitir hacer la coña publicitaria. Tuvimos a Joaquín Aranzábal hace unas semanas presentando justamente ese libro. Lo buscan en el canal de YouTube o en los podcasts, tienen el vídeo de 1 hora y media en que examinamos ese libro en detalle. Un maravilloso libro, un maravilloso libro. Yo estoy de acuerdo. Y habla de este número mágico, Jeremy Siegel. Y hay una razón que justifica, y este número más la inflación, es decir, a la bolsa no le afecta la inflación. Y hay muchos datos reales de que a la bolsa no le afecta la inflación. De hecho, en la crisis, en la hiperinflación alemana de los años 20, de 1920, los alemanes compraban bolsa para venderla a lo largo de la semana y poder comprar comida, porque era el único activo que mantenía valor, ¿no? A la bolsa no le afecta la inflación por una razón muy sencilla, y es que detrás de las acciones lo que hay son activos reales, son elementos de producción, son ventas que se revalorizan, que aumentan de precio con la inflación. Y esto está contrastado empíricamente. Y luego el número mágico, el 6, ¿no? ¿Por qué el 6? Pues yo en mi libro me salió un multiplicador del 2 del PIB, de la rentabilidad de la bolsa en relación al PIB, y me salía, cuando estaba estudiando, me salía por muchos sitios y digo, qué curioso, ¿no? Qué curioso, y empecé a darle vueltas, digo, ¿y por qué el doble del PIB? ¿Por qué el doble del PIB? Porque el 6, la rentabilidad, el 6 sale de multiplicar el 3% del PIB por 2, que es el crecimiento del PIB, digamos, de medio o largo plazo de los últimos 100, 200 años del crecimiento del PIB. Si multiplicamos el 3 por 2 sale 6. ¿Y por qué sale 6? Pues por una razón muy sencilla, porque las empresas crecen al ritmo que crece la economía. Es decir, si la economía produce 100, tiene que haber empresas por valor de 200, por decirlo de alguna manera. Si la economía pasa a ser 200, pues las empresas tienen que ser 400. O sea que hay una relación entre el valor de las empresas y lo que produce la economía. Si suponemos, y esto es una práctica bastante habitual, que las empresas se quedan con el 50% de los resultados para generar el crecimiento que se necesita para este aumento de la producción y reparten el otro 50% en dividendos, pues resulta este número maravilloso, mágico, del doble del PIB, que históricamente se da no solamente en Estados Unidos, sino, si uno ve los datos que da Jeremy Siegel en su libro, en multitud de bolsas del mundo a lo largo de los últimos 100 años. O sea, que tú insistes a menudo en el libro, la rentabilidad que puede esperar un inversor es, por lo general, el doble del crecimiento de la economía mundial, entiendo yo. No sé, si la economía crece al 3%, bueno, tú esto lo explicas mucho mejor que yo, obviamente, pero es el doble del crecimiento del PIB. Sí, bueno, este es un resultado empírico que yo obtengo en mi libro, del que no habla Siegel, pero saca datos empíricos de multitud de países. Yo recojo sus datos en mi libro y muestro que históricamente, si se juntan todos, sigue saliendo el 6. Pero hablamos de una rentabilidad a largo plazo, entendemos. A largo plazo. No es entrar y salir en el día, ni cosas de las que se hacen. Desgraciadamente no. Que ya hablaremos a continuación, porque tienes un capítulo dedicado a las conductas ludópatas que abundan tanto en esto de la inversión y la bolsa. Sin embargo, me llama la atención que en el libro afirmas varias veces, además, y de manera muy, muy clara, que la volatilidad es el enemigo del inversor.
Aquí hemos tenido inversores en valor que nos dicen al contrario, que es nuestra amiga, Juan. Entonces, ¿cómo explicas son matices distintos, es una forma diferente? Bueno, la volatilidad, pues, señores y señoras, es este carrusel, así esta montaña rusa que nos hace que perdamos el sueño una noche y nos levantemos muy contentos la otra, ¿no? Bueno, yo creo que quien defiende la volatilidad como elemento fundamental del value investing tiene mucha razón, porque lo que produce la volatilidad son cambios en los precios y bueno, el precio y valor no están alineados y esto pues da oportunidades. Yo quizás estoy hablando de otra volatilidad y es los sesgos que se producen a medio plazo entre el valor de la bolsa y el precio de la bolsa, que son cosas distintas. Fisher Black, uno de los dos economistas que desarrollaron la fórmula de Black-Scholes, tiene un libro muy bonito que se llama Ciclos económicos y equilibrio, y dice una cosa que a mí me dejó muy sorprendido, y es que un mercado es eficiente cuando los precios de los activos fluctúan un 50% para arriba o para abajo de su valor intrínseco. Fijaros qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Y qué quiere decir esta afirmación? Quiere decir que en la bolsa valor y precio no están alineados y se producen sesgos sistemáticos de sobrevaloración e infravaloración, no de una acción, sino de la bolsa en su conjunto. Aquí, en este gráfico, represento el valor, el eje horizontal sería el valor real de la bolsa que habría tenido si aplicamos la fórmula del crecimiento de la rentabilidad de la bolsa igual a 2 veces el crecimiento del PIB. Y se observan las diferencias. Vemos, por ejemplo, que en 1929, antes de la crisis, la bolsa estaba valorada un 75% más de lo que valía, costaba, ¿no? Lo mismo pasa en 1964 y, por ejemplo, vemos que en la crisis de los años 70 la bolsa llega a costar un 75% menos, la bolsa en su conjunto, no acciones, ¿no? Un 75% menos de lo que valía. En el eje de la derecha está la rentabilidad que obtendría alguien que hubiese invertido en cada momento a 100 años. Claro, quien invirtió, y fíjense, la correlación es brutal. Quien invirtió en la bolsa en 1980 tuvo una tira a 20 años de 6 veces la rentabilidad, 6 puntos más de la rentabilidad natural, es decir, un 12%. Un disparate. Quien invirtió en la bolsa en 1964, en los siguientes 20 años, no tuvo rentabilidad, porque tuvo -6 del 6, que es 0. Esta es de la volatilidad que yo hablo, y este es el gran riesgo que tiene la bolsa, y es que la bolsa tiene sesgos sistemáticos muy duraderos que la hacen que invirtiendo en un momento malo, pues puedan pasar muchos años hasta que uno obtenga rentabilidad. Y esto es a lo que yo llamo volatilidad, la volatilidad del mercado. ¿Es entonces esta volatilidad la causante de que digan popularmente se hable de la bolsa como de un casino o de que puedes perder hasta la camisa? ¿Te estás refiriendo a esta volatilidad? Y te pregunto, la siguiente pregunta es, ¿no hay algún modo de mitigarla o de capear el temporal? Yo lo que creo es que quien invierta en bolsa debería pintarse este gráfico, que es muy fácil de hacer, yo explico cómo hacerlo, para saber un poco por dónde está en estos momentos. En estos momentos estamos por la parte de abajo, por la parte de abajo, al menos en España, por la parte de abajo, con lo cual la inversión en bolsa ahora es una inversión relativamente segura. En Estados Unidos claramente están por arriba. Y según este gráfico, esta forma de valorar la bolsa, a mi parecer, está cara en Estados Unidos y barata en Europa. Entonces, en la medida que tengamos este gráfico, hombre, si estamos en una punta cuando nos sale que el valor de la bolsa es
un 50% superior a su valor intrínseco, hay más medios de valorar la bolsa. Este no es el único. Pues hombre, yo sería precavido al entrar. Cuando estamos por debajo, hombre, pues es el momento en que hay que comprar bolsa. Juan, viendo este gráfico, yo digo, madre mía, me imagino si yo invirtiese quizás en esa punta, en ese pico y empieza a caer, las emociones desempeñan un papel muy importante en la rentabilidad que el inversor obtiene a largo plazo, no digamos ya a corto, que te puede llevar a deshacer una posición en cuanto veas las primeras pérdidas, ¿no? Un capítulo del libro está dedicado a la psicología del comportamiento inversor. ¿Por qué crees que es importante y que debemos, y esto es un consejo para los que nos escuchan, ¿no?, aprender y estudiar sobre nuestra propia psicología como inversores? Y hay libros sobre ello, por supuesto. Bueno, este es uno de los aspectos importantes que tiene que conocer el que va a invertir en bolsa. Bueno, muchos afirman que la cabeza no nos funciona tan bien como creemos nosotros, ¿no? Que tenemos importantes sesgos de juicio. Yo descubrí a Daniel Kahneman leyendo estos temas y en concreto un sesgo que él establece y que además determina que por ese sesgo le dieran el Premio Nobel de Economía a un psicólogo y es pues el creador o el iniciador de lo que ahora se conoce la economía basada en el comportamiento, ¿no? Posteriormente, Daniel Kahneman ha escrito un libro que es un bestseller que se llama Pensar deprisa, pensar despacio. Yo lo recomiendo a las personas que vayan a invertir en bolsa y les recomiendo que cuando inviertan en bolsa piensen despacio, según la manera que dice Kahneman, ¿no?, de pensar. Este sesgo que establece Kahneman es sorprendente. Si nos plantean un problema en términos positivos, tomamos una determinación, tomamos una respuesta. Si nos lo plantean en términos negativos, tomamos la opuesta, ¿eh? Y es el mismo problema. ¿Por qué ocurre esto? Porque tenemos aversión a perder las personas, tenemos aversión a perder. Entonces, cuando nos lo plantean en términos negativos, como tenemos aversión a perder, tomamos más riesgos. En cambio, cuando nos lo toman en términos positivos, no tomamos esos riesgos, ¿eh? La aversión al riesgo es una manera de comportarnos que tenemos todos, con la que tenemos que tener mucho cuidado si queremos ser inversores en bolsa. Otra cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado es con el comportamiento de rebaño. ¿Por qué compramos bolsa? ¿Por qué sube la bolsa? Porque la gente compra bolsa. ¿Y por qué entramos en bolsa? Porque sube la bolsa y todos nos metemos en la bolsa. Cuando la bolsa baja, todos nos salimos de la bolsa. Seguir el comportamiento de rebaño lleva a resultados bastante decepcionantes. Hemos tenido uno muy reciente en España con el problema del ladrillo, con la inversión en vivienda, ¿no? Hay otros muchos sesgos y es muy importante conocerlos y es muy importante defenderse de los sesgos cuando uno invierte en bolsa. Y la única manera, a mi modo de ver, de defenderse de los sesgos es determinar unas reglas y seguirlas absolutamente a rajatabla, porque si no te llevarán por delante los sesgos. O sea, para evitar hacerte trampas a ti mismo, ¿no? Sí. Romper tus propias reglas. Fíjate, Juan, que sí es tan importante esto para nosotros que en la propia escuela de verano que tendremos aquí en la primera semana del mes de julio hay una asignatura, hay una sesión dedicada precisamente a esto, al comportamiento inversor. Vamos a saltar a otro tema que me parece muy interesante porque hay un libro muy, muy famoso de Burton Malkiel, me parece que se llama El paseo aleatorio por Wall Street. A esa teoría tú le dedicas tiempo, bueno, le dedicas páginas en el libro, viene a decir básicamente que el mercado es eficiente y los precios de las acciones reflejan el consenso y toda la información disponible, con lo cual es imposible detectar valoraciones erróneas, ¿no? Porque el mercado en el agregado pues no es eficiente. Es por esa teoría entiendo que nadie podría batir el mercado y no se podrían descubrir esas eficiencias que son la base del value investing, la inversión en valor, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre estas contradicciones quizás?
Bueno, yo creo que hay 4 teorías fundamentales de la bolsa, ¿no? Está la teoría de las pautas, de las tendencias que estableció Dow, Charles Dow, el creador del índice Dow, que luego le siguió Elliot, el discípulo, el que creó las ondas, ¿no? Esta está bastante abandonada, esta teoría. Luego está la teoría de los mercados eficientes, de Fama, que popularizó Burton Markel en el famoso libro Un paseo aleatorio por Wall Street, ¿no? Que viene a decir fundamentalmente que es imposible batir al mercado, ¿no? Esta es la primera relevante y es muy importante esta teoría, porque es muy difícil batir al mercado. Tenemos que ser conscientes de que es muy difícil batir al mercado. Luego está la teoría de la exuberancia irracional de los mercados, que la popularizó Robert Siegel en la década de los 90, 20 años después. Curiosamente, a Fama y a Siegel les dieron el premio Nobel juntos y plantean teorías que son muy poco parecidas. Se las dieron en 2013 a los dos juntos, justamente el año que publiqué el libro y a los pocos meses. Yo creo que lo debió leer la Academia Sueca, mi libro, y por eso les dio el premio Nobel. Y luego está la teoría del valor, ¿no? La teoría del valor que dice que, bueno, que sabiéndolo podemos batir al mercado. Yo creo que hay que manejar un compendio de las 3 para invertir bien en bolsa. Yo creo que hay que ser consciente de que el mercado manda, que es muy difícil batirle. Hay que ser consciente de la exuberancia irracional del mercado, que es el gráfico que he pintado yo antes. El mercado es exuberante y se equivoca de manera importante, tanto en las épocas de crisis como en las épocas de bonanza, ¿no? Hay que ser consciente de esta realidad del mercado. Pero por otro lado, en la teoría del valor hay que trabajarla. La teoría del valor, a mi modo de ver, es más un arte que una ciencia. O sea, ser capaz de batir al mercado lo consiguen muy pocos. Juan, yo recordando intervenciones de Francisco García Paramés, que sabes que es el alma del proyecto, ¿no? Él siempre insiste en que él no invierte en bolsa, él invierte en negocios, en buenos negocios, ¿no? ¿Le harías alguna puntualización? Porque sí son empresas cotizadas, pero él insiste, aquí no invertimos en bolsa, no, el mercado, los índices, por eso a veces cuesta tanto encontrar un índice con el que comparar tu cartera, porque es que es tan cogidas a mano que dices, no es bolsa, son negocios extraordinarios. Ya, sí. Yo tengo un enorme respeto por Francisco García Paramés. Me parece un número 1 de la inversión en bolsa. He tenido alguna conversación con él y bueno, realmente me quito el sombrero, ¿no? Yo no me considero a su nivel, ni muchísimo menos. Y lo que sí que creo es que bueno, esto requiere muchísimo trabajo, requiere dedicarse a ello y profesionalmente y luego está al alcance de muy pocas personas. Francisco García Paramés es una referencia. Sí, señor. Sí. Hablamos de invertir entonces en bolsa. ¿Te refieres a índices, fondos índices, ese tipo de inversión es la que estás a lo mejor recomendando en el libro como más conveniente para todo tipo de...? Porque yo, de la lectura del libro, saco la conclusión de que ir a buscar las empresas que van a batir el mercado con todos esos sesgos es casi una misión imposible. Entonces, al final, creo que el autor lo que está recomendando es indízate, sigue a índices y llévate lo que marca la bolsa porque es la rentabilidad esperada natural. No. Yo no recomiendo eso. Yo recomiendo la inversión directa en bolsa. Yo recomiendo invertir directamente en empresas. A mí me gusta. Es decir, escoger las compañías. Escoger las compañías. Yo me hago este argumento. Yo tengo una serie de gestores. Uno se llama José Ignacio Galán, otro se llama Florentino Pérez, otro se llama Ana Patricia Botín, otro se llama José María Álvarez Payete, y les analizo todos los años, ¿no? Les veo, les digo, bueno, pues mira, y de vez en cuando despido a alguno y cojo otro. Y
y lo veo así. Y bueno, y creo, disfruto mucho, pero tengo la referencia del mercado. Yo no quiero separarme mucho del mercado. Tampoco soy un inversor profesional y no puedo hacerlo. Quiero tener la referencia del mercado, pero hago mis pinitos y creo que todo el mundo tiene derecho a hacer sus pinitos y a elegir las empresas en las que invierte. No se separará mucho del índice y si lo hace medianamente bien es muy posible que lo bata en unos porcentajes modestos, pero es que porcentajes modestos del 2-3% anual acumulados durante tiempo, la magia del interés compuesto es maravillosa, ¿eh? Juan, entonces si lo que tú planteas es escoger cada uno los valores en los que invertir, hay un capítulo, bueno, tú hablas continuamente en el libro de la necesidad de diversificar esa cartera. Esto es indispensable, es indispensable. Quien no diversifica una cartera está muerto. Yo estoy seguro que Francisco García Paramés diversifica su cartera. Lo que pasa es que la diversifica en empresas que él elige, ¿no? Pero diversifica su cartera seguro, ¿no? Diversificar la cartera es un bote de salvación. Si no diversificamos, la mejor compañía puede irse al traste. Bueno, estamos corriendo riesgos absolutamente inaceptables, sí. Muy bien. No sé si querías a lo mejor pararte por alguna de las diapositivas porque hemos hecho una especie de... Nos hemos salido del guión más o menos. Bueno, mire, la pregunta siguiente que te iba a formular era la necesidad de las matemáticas. Porque yo quiero hablar de esta maravillosa fórmula. Abunda en matemáticas y yo te iba a decir, ¿es necesario que además de saber elegir las compañías, además entendamos matemáticas? Yo quiero hablar de esta maravillosa fórmula. Yo la he llamado la rentabilidad útil para el inversor. Esta fórmula es la tasa interna de rentabilidad que sale en una inversión que tenga una rentabilidad promedio R y una volatilidad sigma y que siga un camino aleatorio. Más específicamente lo que se llama el movimiento browniano, ¿no? Que es un camino aleatorio que siga una distribución normal. Esta fórmula la definió por primera vez Paul Samuelson y bueno, pues es un referente. ¿Qué implicaciones tiene esta fórmula? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Una inversión que tenga una rentabilidad promedio del 10% con una volatilidad del 15%, una que tenga una rentabilidad del 15 con una volatilidad del 50 o una que tenga una rentabilidad del 30 con una volatilidad del 90? ¿Qué creen ustedes que es mejor hacer? ¿En cuál invertirían? En la primera. En la primera. Yo también. Porque si aplicamos esa fórmula, a la primera le sale una TIR, una tasa de retorno del 9,29. A la segunda le sale una TIR del 2,53 y a la tercera una TIR del menos 10%. Es mágico. ¿Cómo voy a tener yo una rentabilidad negativa si resulta que tengo una rentabilidad promedio del 30%? Pues es muy fácil de explicar. Imagínense que yo un año gano el 50% y al año siguiente pierdo el 50%. ¿Cuál es mi rentabilidad? Media, el 0. ¿Qué tendré después del segundo año? Imagínense que tenía inicialmente 100. El primer año tengo 150. El segundo que tengo, 75. Tengo una rentabilidad media de 0 y una rentabilidad final de menos el 25%. Pues vaya negocio. Es decir, que los números son confusos. Cuando hablamos de una rentabilidad promedio y de una volatilidad, tenemos que parar a entendernos, ¿no? Y esto tiene una consecuencia fundamental, y es que si uno aplica una rentabilidad esperada de la bolsa de tanto a una inversión muy apalancada, ¿qué hace la inversión apalancada?
multiplica el rendimiento por 2. Pero dispara la volatilidad. Metemos la rentabilidad que tenemos, metemos la volatilidad que nos sale con la deuda apalancada y resulta que esa rentabilidad positiva que tenemos si no nos invertimos en apalancados nos sale negativa si nos invertimos apalancados. ¿Por qué digo esto? Porque, ojo, las personas que quieren invertir en bolsa a través de futuros, a través de productos financieros derivados apalancados. Juan, ¿puedes explicar qué significa apalancados para aquellos de la audiencia que no sepan el término o lo que quiere decir? Apalancarse es, yo por ejemplo, tengo 50, pido crédito por otros 50 e invierto por 100. Esto lo puedo hacer a través de un crédito que pido al banco o lo puedo hacer a través de un producto derivado. Los futuros, las opciones, los CFDs, los warrants son productos apalancados. Son productos apalancados. ¿Qué hacen estos productos? Aumentan la rentabilidad, pero aumentan al mismo tiempo la volatilidad. Yo les pido a todos los que vayan a invertir en este producto que por favor compren mi libro, echen un ojo a estos capítulos, los analicen bien y luego decidan si siguen o no invirtiendo en ellos. Juan, acabas de mencionar warrants, CFDs. Bueno, a mí me bombardean. Yo cada vez que abro Google, Google debe de saber que a mí me interesa esto, porque no hacen más que salirme anuncios de estas cosas. Y bueno, yo vengo aquí y sé lo que hay que hacer. Pero vamos, me imagino que quienes no vengan aquí, habrá muchos que contraten esos cursos o ese servicio. ¿Tú lo recomiendas? ¿Es una forma de arruinarse pronto? ¿O cómo? Evidentemente, alguno saldrá que diga que ha ganado mucho dinero, pero ¿cuál es tu opinión? Porque Internet bombardea y parece más fácil que nunca invertir en bolsa en productos con nombres muy sofisticados. Bueno, yo creo que hay mucha gente interesada en que compremos y vendamos acciones y productos derivados de las acciones, ¿no? Es lógico, aquí hay un mercado muy grande y bueno, pues hay negocio. Yo simplemente quiero señalar que realmente pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con los productos apalancados, porque los productos apalancados son para lo que son para gente muy experta que los utiliza para determinadas cosas y para eso son. El análisis técnico pues tiene la carrera, el recorrido que tiene y al final lo único que hacemos pues es pagar comisiones a personas. Yo considero que hay que ser cuidadoso. Fíjate en una cosa, Luis. Estamos hablando de una rentabilidad real de la bolsa del 6% anual. No es nada del otro mundo, ¿eh? Es una rentabilidad que podemos esperar en el largo plazo. Si con estas cosas nos dejamos, y estamos diciendo que es muy difícil batir al mercado, que muy pocos lo consiguen, si con estas cosas nos dejamos 2 puntos, 3 puntos de rentabilidad, estamos perdiendo la mitad de la rentabilidad de la bolsa. Cuando dices nos dejamos es por el pago de comisiones, por el pago de comisiones, por los gastos que supone el negociar en estos títulos habitualmente, entrar, salir, etcétera. Con independencia de todas las cuestiones, ¿no?, que tienen del apalancamiento, que el apalancamiento en productos ligados a las acciones es realmente peligroso, sí. Juan, hablas de la ludopatía en esto de la inversión. ¿Podemos hablar de una patología asociada a conductas? ¿Hay de verdad conductas inversoras hay enganchados a la inversión, tanto que tengan que tratarse a lo mejor sea una patología psicológica? Bueno, la SEC en Estados Unidos tiene una pestaña sobre el problema, ¿no? Tiene una pestaña y habla de este problema, ¿no? Bueno, en España hay hospitales que se dedican a tratar enfermos a ludópatas, ¿no? Y bueno, yo he conocido alguno. Y bueno, con la bolsa uno puede entrar en una espiral de
de compra y venta frenética y convertirlo en un problema. Yo digamos que yo recomendaría que dejemos al trading, que el trading es una actividad muy respetable, ¿no? Pero dejemos el trading a los profesionales, que son los que saben hacer trading, que hacen trading seguro, por decirlo de alguna manera, pero el trading, la inversión a corto plazo de los particulares, por decirlo de alguna manera, pues yo no la recomiendo en absoluto. ¿Y cuáles serían entonces esas recomendaciones del inversor tranquilo? Porque tienes un capítulo donde extraes esas perlas de sabiduría que se derivan de lo que has tratado en las 500 páginas anteriores. Tienes unas recomendaciones y unas reglas del inversor tranquilo. ¿Cuáles son? Sí. Sí, dedico un capítulo, el capítulo 31 del libro, a hablar de estas reglas. Yo creo que son unas reglas que el inversor que se inicia en bolsa y el inversor que no es profesional debe seguir a rajatabla. La primera y muy importante es: invirtamos el dinero que no vayamos a necesitar en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en la bolsa se producen desplazamientos sistemáticos hacia precios alejados del valor de la bolsa, ¿no? Y lo que hemos visto antes. Y esto nos puede dar un susto, ¿no? También entremos en bolsa de forma gradual. Debemos entender y gestionar la volatilidad de la bolsa, soportarla y aceptarla. Hay mucha gente que no acepta la volatilidad de la bolsa. Si no aceptamos el que nuestra inversión baje de valor, no somos aptos para invertir en bolsa, y hay mucha gente que no lo es. Salgamos también de forma gradual de la bolsa, ¿no? Entrar de forma gradual, te refieres, por ejemplo, digamos que yo cobro una herencia y me llueven 10.000 euros. ¿Tú recomiendas, no sé, a lo mejor entrar en bolsa con 1.000 mensualmente en lugar de 10.000 euros de golpe? ¿Te refieres a eso? Sí, hombre, yo me estoy refiriendo quizás si vamos a invertir cantidades más grandes, ¿no? Si vamos a invertir 10.000 euros y los necesitamos, los dejamos ahí, pues venga, 10.000. También sería mejor decir, 5.000 este año y 5.000 el que viene. Pues sería mejor, ¿no? Por evitar estas cosas, ¿no? Pero sí, no, la bolsa seguirá allí mañana y pasado y el otro y todos los días. No se acaba hoy la bolsa, ni para comprar ni para vender, ¿no? No hay que tener prisa para entrar y salir de la bolsa, ¿no? Seamos precavidos, ¿no? Permanezcamos siempre en bolsa, Compremos y vendamos de forma preestablecida. Evitemos la insoportable presión de acertar el mejor momento para comprar o vender. Me hace gracia esta regla porque la semana pasada Martín Witt te recomendaba automatizarlo. Es decir, tú pones una orden al banco y que todos los meses suba o baje, metes, ¡pum!, tanto dinero y te despreocupas. ¿Te refieres a ese tipo de pautas? Sí, o escritas, ¿no? Claro, aquí si empezamos a tratar de adivinar, van a empezar a jugar nuestros sesgos, nuestra manera de pensar rápida. Hoy mejor que mañana mejor que pasado, mejor a la apertura que al cierre, está subiendo, me espero, está bajando. Esto al final lo haremos peor, ¿no? No sé, este no es el problema. Y luego, si vamos a estar en bolsa, estemos en bolsa. La bolsa ha caído mucho, me salgo. Te estás saliendo en el peor momento, La bolsa ha subido mucho, compro. Estás entrando en el peor momento. O sea, si se está en bolsa, se está en bolsa. Y se permanece en bolsa. Lo demás nos llega a que empiecen a actuar nuestros sesgos de juicio y van a ir en nuestra contra. Muy bien. La siguiente dice: invirtamos de forma uniforme 10-20 acciones. Sí, esto está claro. Tenemos que diversificar. Tenemos que diversificar no solo por compañías, sino por sectores también, No digamos, oye, es que a mí me gustan los bancos, a mí me ponen las eléctricas. No. Hay que comprar bancos, hay que comprar eléctricas, hay que comprar constructoras, hay que comprar
tecnológicas, hay que comprar, hay que diversificar, y se diversifica diversificando en sectores. También se diversifica invirtiendo en distintas áreas geográficas. Lo que sí que es cierto es que, por lo que respecta a las bolsas españolas, la mayoría de las grandes empresas ellas están diversificadas por áreas geográficas, con lo cual al invertir en un abanico de acciones de la bolsa española estamos diversificando geográficamente también, ¿no? La diversificación es fundamental, ¿eh? Y veo dos reglas. La penúltima dice contrastar con un índice de referencia, mencionas ahí varios, y luego dices que recapacitamos cada año vendiendo y comprando por valor del 5 o 10% de nuestra cartera. Sí, el contrastar cada año lo que hemos hecho es fundamental, es fundamental. Es fundamental saber cómo nos comportamos en relación al índice que nos hemos definido de referencia. Si estamos invirtiendo en la bolsa española, tenemos que ganar lo que gane el índice y perderlo también, ¿eh? Si ganamos 2 puntos más de lo que se mueve el índice, lo estaremos haciendo muy bien. Si perdemos 2 puntos menos de lo que gana el índice, no lo estaremos haciendo tan bien. Si nos alejamos 10% por debajo de lo que se mueve el índice, lo estamos haciendo fatal, ¿eh? Lo estamos haciendo fatal. Esto se llama, en finanzas se llama backtesting, ¿no? Bueno, pues esto hay que hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, García Paramés se relaciona con el índice MICEX World, ¿no? Pues fenomenal, ¿no? Y él dice, oye, ¿cuánto ha ido este índice y cómo va mi inversión? Pues estupendo. Esto nos da una referencia de cómo lo estamos haciendo. Si la bolsa baja un 10%, no pretendamos que nuestra cartera no baje. Pero si nuestra cartera baja un 8% en vez de un 10%, es que lo estamos haciendo bien. Es que lo estamos haciendo bien y recuperaremos esa pérdida. Pero si nuestra cartera baja un 12%, miremos. ¿Hay algunas reglas más? No sé si tienes otra esta última. ¿Esta es la última? Sí, por favor. Extenderme un poco. Y ya pasamos al turno de preguntas, por supuesto. El ajuste manual es el arte, ¿no? Es el value investing, ¿no? Es decir, obliguémonos cada año a recapacitar y compremos y vendamos algo, ¿eh? Compremos y vendamos algo, compremos no mucho, cambiemos un 10% de nuestra cartera. No hay que cambiar mucho cuando uno invierte a largo plazo, pero echemos a alguien, echemos a un gestor y metamos a otro. Esto nos hará recapacitar. ¿Y qué nos preguntaríamos cuando compramos? Yo me preguntaría cuando vamos a vender, yo me preguntaría si ahora tuviese que comprar esta acción, ¿la compraría? Si la respuesta es que no, yo la vendería, ¿eh? Y cuando vayamos a comprar, preguntémonos, ¿y yo estaría en esta acción dentro de 5 años? Si es así, yo la compraría. Si la respuesta es no, no la compraría. Pero aquí ya entramos en el arte, ¿eh? En el arte de la inversión, que hay que tenerlo, ¿no? Tenemos que defendernos de la exuberancia irracional, cumplir las reglas del comportamiento eficiente de los mercados, pero al mismo tiempo jugar al value investing, que está muy bien y además haciéndolo medianamente bien es relativamente sencillo ganar anualmente al mercado en 2 puntos. Y ganar al mercado en 2 puntos, y esto es importante, supone ganar al índice con dividendos, ¿eh? Porque no sé si conocen ustedes que el índice no incorpora los dividendos de las acciones y eso anualmente supone un 3-4% más. Y lo que hay que hacer es compararse con los dividendos e incluir en el resultado de nuestra cartera los dividendos que hemos cobrado de nuestras acciones. La comparación tiene que ser con el índice con dividendos. Sí, pero juguemos también al value investing, que es muy gratificante. ¿Y qué hay que hacer para comprar acciones? Mirar al futuro, porque ganarán las empresas correctamente valoradas, bien gestionadas, de sectores en desarrollo y en economías que crezcan, ¿eh? Y fijémonos en los gestores, de las empresas, sí. Muy bien. Juan, pues son unas recomendaciones estupendas para aquellos que están interesados en invertir y en elegir sus propias compañías. Vamos a dar paso ahora al turno de preguntas, si te parece. Son ahora las
8 menos 5, ya están empezando a llegar al móvil y mis compañeros me las pasan las preguntas desde redes sociales, pero bueno, antes de dar paso a la primera, pido a alguien del público, ¿quién quiere formular la primera pregunta a Juan? Adelante. Bueno, pues si no hay ninguna todavía, vamos a dar paso a empezar por redes sociales. La primera de ellas nos llega desde YouTube, por donde se está retransmitiendo el acto, y dice... Me dice un usuario que, por Dios, que estamos en mayo, que me quite el chaleco, que ahora tendré mucho calor. Bueno, este señor David, la semana que viene prometo venir más veraniego, pero bueno, no voy a venir aquí en mangas de camisa, digo yo. Bien, menos mal que no me he traído la chaqueta, si no, no sé qué me ibas a decir. Álvaro dice, hablando de la vivienda, ¿qué opina de la inversión en REITs, en REITs? ¿En REITs? Sí, REITs. No sé qué es eso. Son... ¿Perdón? En Socimis. Ah, en Socimis. Supongo que serán las siglas inglesas en inglés de lo mismo. En Socimis. Bueno, realmente en España el precio de la vivienda en términos reales desde el momento álgido de la crisis a nivel nacional cayó casi un 50%, que es muchísimo. La vivienda se está recuperando y estamos en un entorno de bajos tipos de interés duraderos. Esto no ha terminado. Hay muchísima liquidez en el sistema, los tipos de interés van a ser bajos en Europa durante mucho tiempo. Y esto tiene que ayudar a los activos reales, y los activos reales son la vivienda y la bolsa. Y bueno, si con el permiso de los políticos, pues en algún momento la bolsa europea, a mi parecer, tendrá una importante subida porque está a unos niveles muy diferentes de la bolsa americana. La vivienda en España se está recuperando, y desde luego ha habido una oportunidad clara de 2 años para acá de invertir en Socimis, en inmobiliarias. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esta oportunidad todavía continúa. La vivienda va a seguir creciendo. Luego, claro, depende de cada sociedad que tenga, qué activos tenga y cómo se gestione, ¿no? Que son cuestiones también importantes. Pero sí, yo creo que de unos años para acá y todavía está vigente la inversión en empresas ligadas al sector inmobiliario. Es una versión interesante en España. Estoy de acuerdo. Muy bien, Juan, hay una que llega desde Twitter que dice, ¿cuál consideras, de todos los sesgos que has mencionado del comportamiento y de la toma de decisión, cuál es el más importante a controlar? Dice el usuario. El peor de todos los sesgos es pensar que no los tenemos. Pensar que eso es un tema que no va con nosotros. Ese es el peor de todos. Es decir, no ser conscientes de que no nos comportamos de una manera lógica siempre es el peor de todos los sesgos. Yo a esta pregunta contestaría, el peor de todos es no ser consciente de ellos. Luego, quizás del que más huiría yo es del comportamiento de rebaño. Del dejarse arrastrar por la moda, por lo que el valor que todo el mundo está citando en los periódicos. Bien, muy bien. ¿Quién tiene una pregunta en la sala? Adelante, ahí en el medio de la sala. Muchas gracias. Sí. A mí, al ver la gráfica que ha presentado al principio, la de la volatilidad, claro, me ha preocupado una cosa. Porque me ha parecido que usted aludía a un periodo de esa serie temporal en el que, no sé si eran los años 60, de acuerdo con
con el cual la gente que hubiera invertido en esas fechas en 20 años no hubiera poco menos que ganado nada, ¿no? Y aquí, bueno, pues siempre se habla del largo plazo como una especie de garantía para obtener rentabilidades en bolsa, ¿no? Que si uno tiene la paciencia y la tranquilidad suficiente y se da un plazo suficientemente largo, pues la rentabilidad termina apareciendo. Pero claro, afirmaciones como esa me preocupan. Yo no sé qué nos puede decir. Bueno, esto no es una afirmación, no es algo que yo piense, esto es un dato real. O sea, esto es la serie histórica del índice Dow, incorporados los dividendos, y entonces alguien que invirtió en 1964, para que se haga una idea, pues es un año muy parecido al año 2008, Pues realmente hubo una burbuja tremenda de la bolsa en Estados Unidos, también en España. Y estas cosas ocurren, y este es el problema de la bolsa. Por eso en bolsa hay que tener idea de estas cosas, y hay que manejar este tipo de gráficos y saber en dónde nos encontramos, ¿no? Que realmente la bolsa va a crecer a 2 veces el PIB, a 1,9, a 2,1, a 1,5, pues sí, pero sacar este tipo de gráficos y determinar en qué situación nos encontramos es muy importante, y esta es una técnica que debemos manejar los inversores, ¿no? Yo les digo, ahora mismo en Europa nos encontramos en la parte de 1984, es decir, en la parte baja. Nos encontramos en momentos en que en el futuro vamos a obtener, si las cosas funcionan normalmente, rentabilidades positivas buenas, ¿no? Pero estas cosas ocurren, y ocurrió quien compró bolsa en la plena crisis del 29, Quien la compró en 1932, cuando la economía americana se estaba deshaciendo, pues se forró. Pero esto es así, Esta es la exuberancia irracional de la bolsa de la que habla Robert Shiller. Es así. Y esto, en el libro tengo un capítulo sobre la bolsa española, un apéndice, y saco este gráfico también de la bolsa española. Juan, José Antonio Muñoz Castro pregunta, ¿es buen momento para invertir ahora en bolsa? ¿Qué recomienda a los jóvenes para invertir? Yo a los jóvenes les recomiendo que inviertan. Es difícil que un joven invierta gradualmente en bolsa porque el dinero que tiene lo tiene que tener para empezar a vivir, y eso es lo importante, ¿no? Y luego comprarse un piso, y luego todo llegará, y todo llega. Y desde luego, si alguien joven quiere invertir en bolsa, el dinero que invierta ahora, cuando llegue a jubilarse, le va a ser muy, muy productivo, porque si ponen una hoja Excel 1.000 euros de ahora y lo pone al interés compuesto al 4% durante 40 años, le va a salir una rentabilidad al 4, al 6% durante 40 años, le va a salir una rentabilidad muy maja, muy útil. Lo que yo no sé si los jóvenes tienen el dinero para hacer estas cosas o para empezar a vivir, que es muy importante. Juan, te voy a hacer una pregunta con toda la intención, porque tú trabajas en el Banco de España. ¿Animas a los jóvenes a empezar a ahorrar para sus pensiones de jubilación? Entiendo que sí. Acabas de mencionarlo. Lo digo porque es un tema que, hombre, está un poquito sobre la mesa, ¿no?
Yo lo que creo es que la educación financiera, sobre todo en el ámbito de la inversión de nuestros ahorros, es una cuestión fundamental, en el ámbito de la educación de la inversión de nuestros ahorros. Es decir, que nos enseñen a ahorrar de manera fructífera a lo largo de la vida para tener un futuro también mejor, no solo un presente, sino también un futuro, es fundamental. En ese sentido, creo que la labor que estáis haciendo en Value School es magnífica. Os felicito, la aplaudo y la comparto. Y realmente necesitamos que los jóvenes adquieran educación financiera. Mira, ayer o antes de ayer sacó un estudio el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores conjunto hablando de este tema. Bien, el 50% de los jóvenes, de los adultos con estudios, no saben explicar lo que es el interés compuesto. El 50% de los jóvenes adultos no saben lo que es la inflación, no la entienden. El 50% de los jóvenes no saben lo que es diversificar riesgos. Tenemos un problema de jóvenes adultos ya, ¿no? Las familias españolas invierten en bolsa, el 10% de las familias españolas invierten en bolsa. En Estados Unidos, el 50% de las familias invierten en bolsa. ¿Por qué? Porque los estadounidenses tienen una mucho mayor educación financiera que los españoles y tenemos que promover la educación financiera, tenemos que promoverla, sobre todo en el ámbito de la inversión de los ahorros, una inversión prudente y fructífera. Y este fue mi objetivo al escribir el libro, que para mí de joven hubiera sido fructífero invertir los pocos dineros que tenía de manera fructífera en bolsa, que no lo hice. Juan, yo te agradezco los elogios porque la verdad es que efectivamente esta misión, la misión de esta casa de Value School es precisamente esa, difundir la cultura y la educación financiera, y ya vemos que un especialista como tú, de la institución de donde vienes, lo recomienda, así que valga tu recomendación para invitar a los jóvenes a que se enchufen a los vídeos, que aprendan. Todos los temas que tú has mencionado están tratados por nuestros ponentes, con lo cual aquí tienen gratis encima toda esa educación que Juan recomienda tener. Hay otra pregunta, me parece, en la sala. Adelante, por favor. Hay dos. Primero, el caballero del fondo. Muy buenas tardes. Quería preguntarle, porque antes ha dicho que cuando el índice en el que estamos invirtiendo baja un 10%, si nuestra cartera baja un 8%, pues lo estamos haciendo bien. ¿De verdad lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo tan mal? ¿Y si eso es suficiente? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que cuando invertimos en bolsa tenemos dos opciones. Una, tratar de adivinar la tendencia. Es decir, bueno, yo creo que la bolsa va a subir, compro y acierto o no. O yo creo que va a bajar y salgo de la bolsa. Si estamos en bolsa y la bolsa baja, realmente es muy difícil no perder. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible porque está lo que se reconoce como el riesgo sistémico o riesgo de mercado, y si la bolsa baja, bajan todas las acciones. Entonces, esta es una decisión que hay que tomar. Entonces, cuando tratamos de adivinar la tendencia del mercado, lo que ocurre es que nos entran en funcionamiento nuestros juicios, nuestros juicios de valor. Y personalmente creo que aquí corremos serios riesgos de equivocarnos. Es realmente difícil adivinar la tendencia del mercado. Si uno elimina del índice IBEX las 50 o las 30 mayores subidas diarias de la bolsa, si se pierde esas, se pierde la mayor parte de la ganancia del IBEX desde que se creó, si se las pierde. Y entrando y saliendo de la bolsa es muy posible que las pierda, es muy posible. Aquí hay que decidir, o se está o no se está. Y si se está,
se estará a las duras y a las maduras. Y desde luego hay que tener como referencia lo que hace el mercado. Y yo le aseguro que si el mercado baja un 10 y su cartera baja un 8, usted no lo está haciendo mal, no lo está haciendo mal. Usted debería preocuparse si su cartera baja un 10. También tiene que ver que cuando la bolsa suba un 10, su cartera no suba un 8. Sí que podemos establecer criterios de carteras más defensivas o más agresivas, pero yo ahí no entraría mucho. Yo prefiero una cartera bien diversificada en distintos sectores que empezar a buscar carteras defensivas o agresivas, que es un tema mucho más complejo. Había otra pregunta en la mitad de la sala. Adelante. Sí, buenas tardes. En primer lugar, gracias por compartir su conocimiento a través del libro y de la presentación. Quería preguntarle sobre una de las recomendaciones que hace, que es invertir aquel dinero que no se vaya a necesitar en 10 años. Le pediría recomendación para aquel dinero para el corto plazo, que en 1 o 2 años, por lo menos para mantener el poder adquisitivo, ¿qué recomendaría? Pues no lo sé. Pues no lo sé. ¿Qué quiere que le diga? En este momento, pocas opciones. Los tipos de interés están bajísimos, van a seguir bajísimos y la verdad es que las opciones son mínimas. Yo repito, yo creo que vivimos en un momento en España y en Europa tiene que llegar la gran subida de la bolsa, tiene que llegar. Y no debe tardar mucho porque le toca. Pero a lo mejor no mucho son 5 años o yo qué sé. Bueno, pero entonces déjame pero Juan, no puedo contestártelo, sí. Bueno, no sé, ni siquiera una inversión en un fondo índice de coste bajo, que pagues un 0,2, un 0,3 y que aguantes el tirón 5 años y estés preparado. Hombre, yo para creo su que vida, para tener ese dinero ahí, la poca rentabilidad que va a salir, que vas a obtener, lo mejor es un depósito bancario que está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos. Quizás me parece lo más... A pesar de la inflación, que ya está empezando a subir y de... claro, es que hay un en el fondo depósito... seguro que va a invertir en activos de deuda pública a corto plazo. Eso va a ser un fondo seguro. La rentabilidad esperada de eso va a ser... Bueno, no he dicho seguro, pero bueno, no es cuestión me ha hablado de que... de una cosa segura. Bueno, seguro es... Como dicen los impuestos y que nos morimos. Eso es lo que hay de seguro en esta vida. ¿Alguna pregunta más en la sala? Pues voy a dar paso a otra de las que tenemos en redes sociales. Ya han acabado las gracias sobre mi chaleco. Eso me agrada. Ángel Madrid pregunta... ¿Compro piso en Madrid y vendo todas mis posiciones de la cartera o hipoteca al 2,5% por el 80 o 90% del valor de la vivienda? Estas son preguntas de planificación financiera. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, pregunta. Supongo que le está preguntando ¿qué es mejor? ¿Comprarme un piso en Madrid y vender todas mis posiciones de la cartera o contratar una hipoteca al 2,5% por el 80 o 90% del valor de la vivienda? Yo creo que comprar ahora un piso en Madrid es una buena opción. ¿Por qué? Lo era mejor hace 3 años, pero ahora sigue siendo buena. Porque previsiblemente, y esta es una opinión personal, absolutamente personal, los pisos en Madrid, los pisos van a seguir subiendo. ¿Qué va a subir más, los pisos o la bolsa? Pues dentro de 5 años nos volvemos a juntar y os lo digo. No lo sé. Muy bien. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí, aquí en primera fila. Ahora le pasamos el micrófono. Yo quería volver al gráfico este, que me parece muy interesante. Y, claro, estamos hablando de invertir a largo plazo. 20 años. Pero, claro, si llegamos a un pico como el del año 64, ¿nos salimos o nos mantenemos? ¿No sería bueno utilizar el gráfico para salirse? Desde luego, si lo vas a utilizar para salirte en algún momento, yo diría, cuando esté por encima del 50% me salgo.
por ejemplo, ¿no? Ahora mismo bolsa americana, me salgo de bolsa americana y me voy a bolsa europea. Si están las dos sobrevaloradas, me salgo directamente, me quedo en liquidez. Este es un sistema de valorar la bolsa en su conjunto. Es un sistema, no. Tiene buena pinta porque, si os fijáis, la rentabilidad que se obtiene está muy relacionada en el largo plazo con la valoración. Es decir, que cuando está sobrevalorada obtenemos menos rentabilidad a largo plazo y cuando está infravalorada obtenemos más rentabilidad. O sea que el gráfico tiene buena pinta, tiene muy buena pinta. Esto no es una ciencia exacta, no es una ciencia exacta. Pero evidentemente lo que yo creo es que en 1964 si había que hacer algo era vender acciones, no comprarlas. Y en 1980 si había que hacer algo era comprarlas, no venderlas. Pero yo en 1980 ya tenía una cierta edad. Y en ese año o el año siguiente hubo una propuesta en lo que era la antigua Bolsa de Valores de cerrarla. Alguien se planteó cerrar, porque era el desastre que ocurría de contratación, de tal. La vamos a cerrar durante un tiempo, porque esto es verdad. Claro, pero fíjate que era el momento de comprar, y esto era en España exactamente igual, ¿no? Pero no hacemos esto, Hacemos más bien lo contrario. Compramos en el 64 y vendemos en el 80. Es lo que solemos hacer. Juan, una pregunta nos llega desde redes sociales. Javier Aspiroz nos pregunta: ¿los jóvenes invierten más en criptomonedas que en bolsa? ¿Qué les recomendaría? Madre mía. Claro, aquí no ha salido la palabra mágica, Bitcoin, ¿no? ¿Qué opinas de Bitcoin y de todo este? Bueno, hemos hablado de Forex, de tal, pero no hemos hablado de Bitcoin o de las criptomonedas. Yo soy muy escéptico con estas cosas. Realmente las criptomonedas tienen una plataforma muy segura, que es el blockchain. Está muy bien, es una tecnología muy avanzada, muy protegida, pero nadie sabe qué hay detrás de esto, nadie lo conoce. Y realmente esto, con todos los respetos, puede ser una estafa descomunal. Y claro, yo, desde luego, yo no voy a comprar bitcoins, Yo no los voy a comprar. Si alguien quiere forrarse con los bitcoins, está en todo su derecho. Juan, no hemos hablado de un aspecto importante y ya voy a ir concluyendo el turno de preguntas. Dedicas algunas páginas a hablar del azar. Es decir, que aquí hay mucho golpe de suerte y uno piensa que lo ha hecho muy bien y puede llevarle, no sé, a ser un poco arrogante en estar seguro de su estrategia, y se debe, bueno, de hecho, recomiendas el libro de Nassim Taleb, de Fooled by Randomness, no sé cómo se llama en español. ¿Existe la suerte? Engañados por el azar. Entonces, yo me imagino que sospechas que muchos de los que se forran con Bitcoin es golpe de suerte. Estaban en el momento adecuado, en la subida, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, a mí me parece un libro maravilloso, el libro de Nassim Taleb. Nassim Taleb es un matemático, fue trader y le fue muy bien, lo dejó y se dedicó a escribir libros sobre estos temas. Escribió luego El Cisne Negro, que es un libro, pero a mí el que más me gusta es el de Existe la suerte. Y Nassim dice que realmente muchos de los gestores de éxito son gestores con suerte. Yo en el libro pongo a trabajar a 50.000 monos y les pongo a invertir en bolsa y les pongo a invertir en bolsa en el Dow durante 100 años. Y hay un mono asombroso, hay un mono realmente que se sale. Multiplica por 64 las ganancias del Dow y realmente es un mono, no pierde nunca. Está invirtiendo durante 100 años seguidos y no pierde ningún año. Esto está hecho con un juego, con un programa informático, ¿no? A los monos les pongo una pizarra y les digo, da una de las 4 teclas, y el mono da una y invierte, da otra y vende.
da otra y no hace nada, y da otra y se apalanca, ¿no? Más o menos así, ¿no? Y hay un mono extraordinario. Pero luego es que resulta que el azar no es armonioso. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque para que ese mono gane, multiplique 64 veces el dado, 64 monos tienen que haber perdido todo. No sé si me explico. 64 monos tienen que haber perdido todo. Entonces, el azar juega a favor de unos pocos y en contra de la mayoría. Y tenemos que ser muy prudentes con tentar al azar, porque podemos ser de los elegidos, pero pocos son los elegidos, y muchos son los que pierden hasta la camisa apostando, porque el azar no es armonioso. Y yo creo que cuando manejamos cuando invertimos en base a la suerte, corremos riesgos elevados. No. Juan, además de tu libro, evidentemente, que es lo que nos ha traído aquí esta noche, lo voy a mostrar de nuevo, Inversor Tranquilo, de Juan Bautista Serrano García. ¿Recomendarías el libro de Nassim Taleb? ¿Existe la suerte para nuestros lectores? Nos gusta siempre hacer una recomendación de libro, luego a veces incluso traemos aquí al editor o al autor si es posible. ¿O te gustaría recomendar otro distinto? Sí, yo recomendaría este libro, pero también recomendaría un libro que a mí me encantó cuando lo leí, que es el de One Up in Wall Street. ¿De Peter Lynch? De Peter Lynch. A mí me parece un libro muy práctico. Peter Lynch fue un gestor magnífico, lo hizo muy bien y razona en términos muy prácticos, y a mí es un libro que me encantó. Yo recomendaría leer ese libro. Existe traducción en español, se llama Un paso por delante de Wall Street, me parece. Y no hace mucho que se ha publicado. Aquí en nuestra editorial, en nuestro esfuerzo editorial, hemos publicado Batiendo a Wall Street, me parece que se llama, que es no una segunda parte, pero sí un libro muy parecido y muy didáctico, muy divulgativo de Peter Lynch. Y bueno, lo pueden adquirir en la página web nuestra o en Amazon. Desde luego es un libro totalmente recomendable. No es el primero que me ha hablado de él. Nos gusta regalar libros a nuestros invitados y hoy te vas a llevar uno muy distinto, que es un libro de arte, que por cierto, para que luego digan que el saber no pesa ni ocupa lugar. Es un volumen a todo lujo, editado a todo lujo, como verán, son reproducciones. Por cierto, tenemos un par de columnas, hemos apilado estos volúmenes en el vestíbulo de la sala de Value School, y a todos ustedes, por favor, les invito a que cojan uno. Esto es un regalo de la casa a todos por haber venido. Que sepan, esa es una de las ventajas de venir a presenciar una de las conferencias en vivo aquí en la sala de Value School. Uno de los ejemplares es para ustedes, libremente los cogen según vayan saliendo. Y te queremos regalar el libro. Juan, muchísimas gracias por venir y por aportarnos, bueno, pues tu conocimiento, tu pasión, tu saber, después de tantos años estudiando la bolsa como inversor aficionado. Nos podríamos quedar hablando mucho más tiempo, pero la regla siempre en esto del espectáculo y las actividades es no aburrir nunca al respetable, siempre dejarles con ganas de más. Y yo creo que puede ser este un buen momento para poner el punto final. ¿Me dejas decir una última cosa? Pues sería muy impertinente si te dijese que no. Adelante. Un amigo, muy amigo mío, que está en esta sala, cuando se enteró que iba a dar esta charla, me mandó una serie de frases célebres dichas por inversores de éxito sobre la bolsa. Y me dijo que me iba a preguntar sobre alguna de ellas. No se ha atrevido, es un cobarde. Pero yo me las miré y hubo una que me encantó, que yo quiero decir ahora, y es que el optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. Para estar en bolsa hay que ser optimista. Hay que ser optimista con el futuro. La gente que no sea optimista, que no invierta en bolsa. Hay que ser optimista y firme y paciente. Y esto, la frase, no os digo quién la dice, pero es uno de los hombres de más éxito y más ricos del mundo. Y me parece maravillosa. Muy bien, pues con estas palabras despedimos a Juan Bautista Serrano García con un fuerte aplauso porque ha sido un lujo. Muchas gracias.
Muchas gracias. La verdad es que siempre es un lujo contar con tantas personas que se reúnen una vez por semana a aprender sobre inversión, sobre finanzas personales. Y esto sigue, amigos de Value School. La semana que viene comenzamos un nuevo mes. Los actos ya están en Facebook publicados y también, seguro, si no lo están ya, estarán dentro de un ratito en la página web. La semana que viene tenemos a nuestros amigos que fueron a Omaha, a la conferencia anual de Berkshire Hathaway, la reunión del inversor más rico del mundo, Warren Buffett, y su socio Charlie Munger, con sus felices partícipes. Lo son porque, vamos, les ha hecho ganar muchísimo dinero. Nos van a contar cómo fue el viaje, qué se aprende, por qué merece la pena quizás sumarse a esta expedición de españoles en Omaha, que cada año son más numerosos, y va a ser una actividad pues lúdica, seguro, muy interesante, y les esperamos aquí el miércoles que viene a las 7 en esta su casa Value School. Hasta entonces, feliz semana.